Y a esta hora Latinoamérica nos vamos directamente hasta Ecuador. Allí está nuestro compañero César García Vélez y tiene una voz autorizada. Vamos a escuchar qué tiene para compartir. Adelante, César. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestra audiencia en toda Latinoamérica? Soy César García Vélez. Nosotros nos encontramos en el Palacio Presidencial de Carondelet para un diálogo muy importante con la portavoz presidencial Carolina Jaramillo, quien ha tenido la apertura de podernos brindar este espacio para dialogar temas relacionados a su gestión, pero también a la coyuntura comunicacional política que vive el país, que depara una consulta popular a la cual los ecuatorianos concurrirán el próximo 16 de noviembre. Primero, bienvenida Carolina en este espacio, gracias por la apertura. Sin duda tú no tenías una trayectoria política, habías tenido un desempeño en medios de comunicación, también como una estratega comunicacional, y muchos de los detractores a tu actual gestión señalan que Carolina cambió, que tuvo que dejar de lado algunos principios, ideales, y me gustaría que tú misma respondas si para asumir esta responsabilidad tuviste que tomar esa decisión o de lo contrario, más bien consolidaste aquellos pensamientos al servicio del país. Hola César, bienvenido a Carondelet. Para mí es un placer recibirte aquí. No, por el contrario, creo que Carolina sigue siendo la misma, solo que hoy estoy en el rol de portavoz. Este rol es importantísimo en términos políticos y comunicacionales. Creo además que servirle a mi país es, por supuesto, un gran honor y una gran responsabilidad. La coherencia jamás se deja de lado. Creo que lo importante que debe comprenderse hoy y sobre todo, yo no me dirijo a quienes hacen críticas personalizando algo que hoy para mí es irrelevante. Lo relevante para el país hoy son los grandes debates y el futuro. Creo que uno de los grandes méritos del gobierno del Nuevo Ecuador es que nos ha puesto una agenda hacia el futuro y nos ha sacado de una discusión que ya no tenía ningún valor, que era estar estancados en el pasado. Respecto de los principios, insisto, creo que los principios son irrenunciables y por hacer un apunte importante, quienes hoy observan mis declaraciones cuando me desempeñaba como analista, están ahí, están en mis redes sociales, no he borrado absolutamente nada, sigo siendo coherente, sigo creyendo en la justicia social y creo que ahí hay enormes coincidencias con el presidente de la República. Creo que hoy, desempeñando el rol que desempeño, por supuesto, mi visión y mis tareas tienen que estar alineadas con el plan de gobierno. Y es a partir de ahí que hablo y que me desempeño hoy como funcionaria del gobierno del Nuevo Ecuador. ¿Cómo fue este arribo, esta invitación a portavoz? ¿Cómo es tu relación con el presidente de la República? ¿Han podido dialogar? ¿Han hecho una retroalimentación? ¿Te ha dicho cómo te sientes a propósito de ciertas críticas que se han generado desde medios de comunicación? Hay una excelente relación con el presidente de la República. El presidente da directrices bastante claras respecto de lo que espera de su equipo. En esos términos, por ejemplo, creo que para él es muy importante que se rescaten cuáles son los logros que vamos teniendo, digamos, como equipo de trabajo, pero sobre todo teniendo una mirada, digamos, fuerte sobre los impactos sociales de la gestión. Antes de salir a la entrevista comentábamos con el equipo las cifras sobre que la pobreza desde 2018 no se tiene una cifra tan favorable como el 24%. Eso me parece que es un tema que está siempre en el radar del señor presidente. Asimismo, cómo vamos avanzando en cuanto a las ventas, seguimos rompiendo récord mes a mes, a pesar de que acabamos de vivir una movilización que tuvo un impacto localizado, las ventas siguen reportando crecimiento. Este tipo de cosas del señor presidente constantemente dialoga conmigo en términos de que sean cifras que vayan teniendo un sentido social, cifras que más allá de los números, sobre todo tengan este rostro social, porque finalmente son las personas, son los hombres, las mujeres que trabajan en este país quienes van cambiando y quienes van tomando las decisiones más importantes, César. Finalmente, el hecho de que hoy en día podamos hablar del futuro, de la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, depende de los miles y millones de ciudadanos que hoy nos escuchan y nos ven. Ya voy a caminar hacia allá. Quería preguntarte
tema de la libertad de prensa y de expresión. ¿En este gobierno existe ese respeto a través incluso de un ejercicio como el de la portavoz presidencial? Por supuesto, es un ejercicio y es un derecho que está garantizado. Creo que no hay mejor evidencia de que tanto tú empezabas mencionando que hay detractores de la portavoz y pueden seguir ejerciendo libertad de expresión, porque finalmente se trata de una conversación pública, ¿no? Los funcionarios públicos estamos expuestos al escrutinio y me parece que todo lo que se hace en el marco del respeto y en el marco de los derechos, del ejercicio de la libertad de expresión, del ejercicio de la libertad de prensa, está bien. Quizás Latinoamérica no está un poco al tanto de ciertos acontecimientos internos, pero quisiera aclararlos contigo a propósito de lo que sucedió con un periodista, en donde entiendo que la razón por la cual se le impidió su ingreso debió a una transgresión de normas internas de Casa Presidencial, a pesar de que muchos han criticado aquello, porque muchos periodistas hemos realizado coberturas acá y creemos que es un atentado contra su libertad de expresión. Sin embargo, más allá de ello, quisiera saber tu postura, porque tú has contestado la mayoría de preguntas, has tenido apertura para hacer ruedas de prensa bastante amplias los lunes, pero parece que hubo un cambio en los últimos tiempos cuando este periodista te hacía preguntas quizás algo incómodas para la postura presidencial o del gobierno. ¿Por qué razón no se le dio paso a las preguntas que él hacía en una última oportunidad que generaron que él reaccione aquí en la presidencia y que posteriormente se genere toda esta conversación? No, para nada, César, creo que es válida tu pregunta. Digamos, los ejercicios y las ruedas de prensa, las entrevistas que brinda la portavoz de Carondelet se hacen bajo una coordinación básica, ¿no? De hecho, el hecho de que hoy día podamos estar aquí en Carondelet requirió que haya un diálogo, ¿no? Desde una llamada o un mensaje de texto que nos permita coordinar tu ingreso a Carondelet, requiere unas coordinaciones mínimas que se hacen, digamos, conforme a tu agenda, conforme a mi agenda, y eso es básico en cualquier institución, en cualquier gobierno, con los funcionarios que estamos desempeñando estas funciones. En el caso que tú mencionas, lo he dicho también en otros espacios, Enrique lamentablemente inobservó una norma de aquí dentro del Palacio de Carondelet, lo que no tiene en absoluto que ver con las disposiciones que se dan en el Salón Azul donde se brindan las ruedas de prensa. De mi lado, quiero insistir, jamás he censurado una pregunta de ningún periodista. De haberlo hecho, creo que cualquier periodista habría hecho público que esto ha pasado, tal como tú lo has dicho. Las ruedas de prensa que yo he brindado han sido extensas. Si en alguna oportunidad alguna rueda de prensa ha durado menos tiempo, esto ha tenido que ver justamente con temas de agenda, nunca ha tenido que ver con el no querer contestar una pregunta, porque he dado ruedas de prensa y también suelo ir frecuentemente a los medios de comunicación. No, yo no considero que hay preguntas cómodas o preguntas incómodas, hay preguntas y como por groseras tampoco. No, me parece que también hay comentarios que hacen los periodistas y en eso, por supuesto, tenemos el derecho a discrepar. Yo represento la postura del gobierno y ustedes representan la postura que tienen cada uno de sus medios de comunicación, que es válida y legítima. Y en ese marco creo que ustedes realizan su trabajo y la portavoz de Carondelet realiza el suyo. Muy bien, pasemos al tema de la coyuntura comunicacional política, porque estamos a punto de ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, si el pueblo dice sí o no, en el marco de una consulta popular y referéndum de 4 preguntas. El presidente, ¿qué es lo que busca a través de esta consulta popular? Considerando una democracia en donde se vive un ambiente de polarización claramente y en donde hay un fantasma que me parece que a la sociedad le hizo mucho daño, que es dividir la sociedad en correísmo y anticorreísmo. Más allá de esto, ¿esta nueva constitución o la consulta popular pretende dejar eso en el pasado? A ver, creo que el objetivo primordial que tiene ir a una consulta popular es que los ciudadanos se pronuncien. Y no hay nada más democrático que eso. Y creo que el presidente en esto ha sido bastante claro. El mandante por excelencia es del pueblo.
Entonces, creo que el presidente tomó varias vías para hacer un ejercicio democrático y finalmente tomó la decisión de solicitar a la Corte Constitucional se revise y se apruebe la posibilidad de consultarle a todos los ecuatorianos si desean o no redactar una nueva Carta Magna. Entonces, a eso nos aprestamos para votar el 16 de noviembre. Yo creo que ese es el primer objetivo. Creo que depende de la voluntad de las mayorías que redactemos o no una nueva Carta Magna, y esto supone unos pasos que es el inicial, saber si esto va a pasar o no va a pasar, y si el voto de las mayorías es desfavorable, tendremos que escoger unos asambleístas constituyentes e incluso luego de esto aprobar o no un nuevo texto constitucional. Creo que esto es la mejor manifestación de que estamos yendo a una democracia directa, a una democracia de mayorías y sobre todo a una forma democrática y a una forma pacífica de diálogo, que me parece es la forma correcta como se debe llevar el diálogo en un país que intenta ser democrático, que busca la democracia y que sobre todo busca llevar un diálogo pacífico. ¿Piensas que esto corresponde a que la anterior constitución es mala y limitante, o existe un anhelo de mejorar ciertas cosas que hoy no son posibles? Porque muchos han señalado el gobierno puede hacer operativos, el gobierno puede bombardear minería ilegal, puede hacer reformas al Código Integral Penal sin la necesidad de una constituyente. ¿Es porque es mala o porque fue de Correa o por qué? Bueno, fundamentalmente me parece que los tiempos van evolucionando, los problemas que hoy aquejan al Ecuador no son los mismos que aquejaban o que le aquejaban a este país hace 20 años. Enfrentamos, por ejemplo, la crisis de seguridad que tiene que ver con el crimen transnacional, y esa es una realidad que el señor presidente la ha explicado en varias oportunidades, y creo que en ese sentido un nuevo marco constitucional seguramente dotará de mejores y mayores herramientas a las instituciones del Estado. Creo que no podemos ser absolutistas y hablar de que hay una constitución buena o mala, sino de que necesitamos nuevos marcos normativos que permitan al Estado en su conjunto enfrentar las nuevas realidades. Derechos fundamentales, adquiridos, avances, ¿esto no se pretende topar? Al menos el presidente ya lo ha esbozado en algunas entrevistas, y hay preocupación por el tema, por ejemplo, de flexibilidad en el tema laboral y reformas que pueda sufrir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social alrededor del tema salud. No, el presidente de hecho ha sido absolutamente claro en eso. Digamos, no hay regresión de derechos, y creo que esta es una discusión que además no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. De hecho, la forma en la que se redacta y se debate una nueva Constitución tiene que ver con las fuerzas políticas que llegan precisamente a una potencial Asamblea Constituyente. Bien, en ese sentido, ¿piensas que el presidente es un presidente democrático? ¿Es un presidente que no concentra poder? ¿Está abierto a la independencia de cada función de cara a lo que vamos a afrontar? No pasa por algo que yo crea o deje de creer. Me parece que las evidencias son clarísimas. Un presidente que llama a los ciudadanos a las urnas, un presidente que se presta a que se haga democracia directa, no puede ser considerado un presidente que quiere concentrar los poderes. Hacer la apuesta para que los ciudadanos vayan a las urnas es la mejor manera de demostrar que cree en el diálogo y que cree en que los poderes y que cree que el poder reposa en los ciudadanos. Bien, respecto a la anterior coyuntura, el tema de la paralización en el Ecuador y medidas duras que tuvo que tomar el presidente alrededor de la economía, la eliminación del subsidio implicó que muchos gobiernos caigan o se tengan que retrotraer en sus decisiones. El presidente se mantuvo firme, pero eso tuvo un costo a nivel del tejido social. Hay ciertos sectores que señalan represión extrema. ¿Esto se produjo? ¿El gobierno puede reconocer que hubo excesos dentro del control del país durante esos 32 días? Esto no le corresponde determinar al gobierno. El Poder Ejecutivo tiene la potestad y tiene el monopolio de la fuerza en las fuerzas públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Creo que respecto de cómo se dieron los operativos para repeler en el caso de las manifestaciones que tuvieron hechos de violencia, le corresponderá a la función de justicia
evaluar, investigar y, de ser el caso, procesar y condenar. Me han hecho esta pregunta en repetidas ocasiones y te puedo decir que, por ejemplo, en algún caso que se hizo público, por supuesto, un general de la Policía Nacional ya señaló que pudo haber habido exceso en el uso progresivo de la fuerza. En el caso de Efraín Fueres, ¿no? Así es. En ese caso en particular, por supuesto, que un alto mando de la policía se haya pronunciado sobre esto, da un indicio de cómo se pueden desarrollar las investigaciones. Sin embargo, a la Presidencia de la República no le corresponde procesar, condenar ni hacer pronunciamientos en ese sentido, porque evidentemente hay un sistema judicial que tiene que hacer su trabajo en ese sentido. Bien, culmino por donde empecé, por el tema comunicacional. Hay un replanteamiento de cómo es el sistema de comunicación del gobierno de aquí en adelante, porque vemos un presidente bastante activo. No es costumbre verlo al presidente en radios comúnmente, menos en este tiempo electoral, pero ¿se plantean mayor apertura para poder dialogar directamente? Recuerda que me parece que Enrique Alcíbar también te decía en un lunes que porque el presidente no tiene una interpelación con los periodistas para dialogar sobre grandes temas. No hemos tenido esa oportunidad hasta el día de hoy. ¿Esto se pretende replantear en el sistema de comunicación, ese enlace directo entre el presidente y la prensa? A ver, la Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicación tiene sus propias estrategias y sus propias técnicas para comunicarse con los ciudadanos. No nos olvidemos finalmente que el primer público, la primera audiencia a la que se debe el gobierno del Nuevo Ecuador son los ciudadanos, los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Si bien los periodistas y los medios de comunicación son importantes intermediarios en esta comunicación, el presidente es un presidente de territorio, es un presidente que le gusta estar directamente con la gente. Y sí, en efecto, estas últimas semanas el señor presidente ha estado haciendo más entrevistas y más contacto con la prensa. Sin embargo, las formas en las que se comunica Carondelet tiene varios canales. Uno de ellos son las ruedas de prensa de la portavoz y otros son precisamente la agenda de medios de comunicación. No te diría que hay un replanteamiento, simplemente vamos viendo cuáles son las necesidades comunicacionales que tiene la Presidencia de la República. Carolina, ¿cómo te sientes después de estos primeros ejercicios en un cargo tan importante como ser portavoz de la Presidencia de la República? A propósito, solidarizándonos, porque lo hice yo en redes y también personalmente, por las amenazas que has sufrido. ¿Ha valido la pena, Carolina, esta transformación en tu vida personal, en tener que afrontar esto en un país que claramente tiene una influencia bastante elevada del crimen organizado? Bueno, yo creo que siempre va a valer la pena estar al servicio del país. Sin duda, lo ocurrido, sin duda, el recibir una amenaza contra mi vida y la de mi familia es algo que te impacta, que te atemoriza, pero me parece que siempre hay varias perspectivas desde donde se puede analizar esto, César. Te agradezco públicamente tu solidaridad y la solidaridad de muchos comunicadores, periodistas, colegas que me han hecho llegar su abrazo solidario respecto de esta situación. Creo que esto evidencia que, lamentablemente, las amenazas y los amedrentamientos que hemos sufrido, no solo yo, sino varios funcionarios del gobierno, son reales. Y también creo que de alguna extraña manera terminan siendo un aliciente que nos recuerda que tenemos que trabajar mucho por este país para que esto no le ocurra a nadie más. Bien, una última tiene que ver con el futuro de la portavoz. El día lunes próximo vamos a tener rueda de prensa nuevamente. ¿Cuál es la disposición? Y si es así, ¿hay replanteamientos en el tiempo? ¿Hay una autocrítica al respecto del sentimiento de ciertos periodistas para poder ser un poco más plurales en ese sentido y poder solventar lo que se espera, ¿no? No esperamos una persona que necesariamente sea nuestra amiga, pero sí una persona que responda no solo a los periodistas, sino al país como corresponde. El día lunes no hay rueda de prensa porque es feriado en el Ecuador. ¿Ah, sí? El próximo lunes. Lo que sí van a tener siempre es la apertura. Como la ha habido hasta este momento. El hecho de que no se dé una rueda de prensa el día lunes no quiere decir que no haya apertura, César. Me parece importante tu pregunta para
poder hacer esta aclaración. Digamos, los espacios físicos no tienen que ver con la apertura, tienen que ver con, insisto, con cómo programamos la comunicación desde Carondelet. Si bien no hemos hecho una rueda de prensa como se venía haciendo lunes tras lunes, pero he tenido una agenda de medios, como por ejemplo el día de hoy pudimos hacer y estamos haciendo esta entrevista contigo. Creo que hay varias formas en las que Carondelet se pone en contacto con los ciudadanos y se pone en contacto con los periodistas. Más allá que hacer autocríticas, creo que estamos comunicacionalmente y políticamente mirando constantemente qué más podemos hacer por el Ecuador e insisto, el hecho de que estemos planteando una consulta popular y potencialmente una asamblea constituyente pone de manifiesto la voluntad política que tiene este gobierno de escuchar constantemente a los ecuatorianos. Solo para que no quede como un cabo suelto esto, quiere decir que, si bien es cierto, después de comer la colada morada y las guaguas, el próximo lunes no se establece una rueda de prensa como acostumbrábamos y no será eventual de acuerdo a las necesidades. Sí, es decir, estamos mirando cómo vamos a seguir retomando las ruedas de prensa de acuerdo a las necesidades comunicacionales que tiene la Presidencia de la República. Seguramente vamos a retomar las ruedas de prensa, pero por supuesto, ahora mismo se viene un feriado en el cual todos los ecuatorianos y todos quienes son tu audiencia fuera del país, sería excelente que visiten la provincia de Imbabura. Sí, sin duda alguna. Te agradezco mucho por tu apertura, por la transparencia con la cual has contestado estas preguntas y además para que Latinoamérica te conozca. Muy gentil. Gracias, César. Muy bien, ahí tienen las palabras de la portavoz presidencial Carolina Jaramillo, aquí en vivo, un diálogo no solo en el ámbito de su gestión, sino también personal, ya que evidentemente es importante que una mujer esté al frente de la comunicación del gobierno, en ese enlace que tiene que tener con los medios de comunicación. Así culminamos esta entrevista, ustedes siguen con más de nuestra programación.